Gracias al Señor Jesús. Salmo capítulo 84, y luego nos ubicamos en lo que viene siendo el versículo 3, es la porción bíblica que estaré leyendo en esta ocasión. Y esta porción de la palabra de Dios dice de esta manera: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Esa es la frase que voy a tomar: cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Te doy gracias por este momento especial. Necesito que me ayudes. Mi voz está un poco afectada por el resfrío que tengo, y yo necesito que tú, Señor, vengas a darme la fuerza, a fortalecer mi garganta, y ayúdame para expresar este mensaje de tu palabra. Señor, hay algunas cosas que yo tengo aquí escritas, pero también llévame en esa profundidad y en esa dimensión que tú sabes hablar a veces. Pueda ser, Señor, la palabra de sabiduría, pueda ser la palabra de ciencia, o por qué no, también puede ser alguna declaración, Señor, de profecía, porque está vigente todo ello, pero solamente úsame y toma mi vida. Ayúdame para hacer bendición en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. El altar en todos los tiempos se ha considerado como un referente entre la criatura y el Creador, entre los cristianos y Cristo, entre el Espíritu Santo y los santificados. Así es de que el altar es un referente que habla de búsqueda, de quebrantamiento, de entrega, de adoración, de la búsqueda de la dirección y de establecer compromisos, o como se dice en nuestros días, un pacto con Dios. Eso es de lo que nos habla la palabra altar. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. La frase esa característica que está en muchas partes de las Sagradas Escrituras, Jehová de los ejércitos. Nosotros no servimos a un Dios peleonero, porque cuando hablamos de ejércitos, pues se está hablando de milicia, se está hablando de guerra, se está hablando de pleito. Pero cuando en la Biblia aparece el término Jehová de los ejércitos, se está refiriendo a que es el Todopoderoso y que Él tiene todas las cosas bajo sus manos y su control. Y la frase es cerca de tus altares. Quiero mencionarles que es un referente meramente humano donde se derrama lo divino. Y quiero decirles que el altar es un lugar donde debiéramos siempre acudir para dejarle nuestras cuitas, nuestros problemas a Dios. Incluso cuando nosotros tenemos frente a sí la toma de una decisión o decisiones, el altar es uno de los mejores lugares, porque ahí te vas a abrir delante del Señor y le vas a decir: te necesito. Necesito que tú me des paz, que tú me des sabiduría, que me des la dirección en esta determinación que voy a tomar. Cuando nosotros tenemos que ir a la arqueología, un poquito, los arqueólogos han dicho que el altar, pues simple y sencillamente era lo que acercaba a las criaturas con el Creador, y también lo que acercaba a las criaturas con sus dioses, porque muchos otros pusieron lo que se nombra lugares altos, y en los lugares altos tenían altares, pero adoraban a quien no es Jehová de los ejércitos. Por eso la frase es: cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Cuando un altar está cerca de Jehová, cuando un altar está apuntado o ceñido a la Biblia, a la doctrina de la Biblia, ese es el altar correcto, ese es el templo correcto. Cuando está desviado, o la fe o la postura de adoración está inclinado hacia otro lugar, no es la mejor forma. Los arqueólogos dicen que en su investigación ellos encontraron que había altares en Eridú, en Ur, en Asur, en Ras, en Shamra y también en Palestina. De una manera muy especial, el primer altar del que se habla en la Biblia es el que levantó Noé después de que salió del arca. En aquel tiempo la maldad era mucha, pero entre toda la maldad había un hombre que su mente y su corazón lo tenía cerca de Dios. Y a Dios le basta la mente y el corazón o la voluntad de una persona para cambiar el curso de una historia y para preservar la humanidad y para preservar la raza. La maldad era tremenda,
Génesis dice que en aquel día se casaban y se daban en casamiento. Esta frase, si usted quiere, es una declaración profunda, porque está hablando que todo el interés y todos los afanes del hombre circulaban o estaban alrededor de lo material, de lo humano, y alrededor de estarse alejando cada día de Dios. De manera que Dios determina ponerle solución a esta situación y escoge a un hombre, a Noé, para que hiciera un barco. En aquel tiempo la tierra se mantenía con la brisa que caía por la noche, la tierra se mantenía y era fértil, de otra manera no llovía. Los contemporáneos de Noé saben que no llovía, de manera que cuando él dice que está haciendo un transatlántico o un barco porque la humanidad va a ser destruida en agua, sus contemporáneos lo juzgaban loco. Como decimos aquí en México, tenía un cable pelón, porque luego así decimos para alguien que se ve que no está muy bien. Así lo consideraban. Está loco el hombre, está cuerdo, no está cuerdo, está loco, está fuera de sí. Bueno, pues Noé le siguió creyendo a Dios en medio de toda la oposición, y se vino el diluvio. Y cuando se viene el diluvio, o antes de venirse el diluvio, Dios le dijo a Noé: tienes que subir una pareja de cada uno de los animales que hay en la tierra, una pareja, y de los limpios sube 7 parejas, para que te alimentes de ellos, porque estaba prescrito, y para cuando bajes del arca hagas un altar donde me vas a agradecer porque te guardé a ti y a tu familia. Y se salvó poca gente. Entonces el altar es un referente muy especial, y Noé es el primero que, bajando del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar de piedras, de tierra. Y lo que primero que hizo de aquellos animales limpios que subieron, de los que Dios le había definido al pueblo judío que eran limpios, escoger, y empezó a hacer sacrificios y a adorar a Dios. La forma de adorar a Dios es cuando uno le reconoce que Él es el Señor de señores, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el que tiene el control de toda la humanidad bajo sus manos, que Dios tiene un enemigo que se llama Satanás, y a veces pasan catástrofes o pasan situaciones muy feas, muy difíciles. La Biblia es muy clara en ese aspecto. Entonces, después de Noé, tenemos que también Abraham hizo altares, Isaac hizo altares, Jacob hizo altares, pero de Abraham y de Isaac y de Jacob no se dice que ofrecieran víctimas, que ofrecieran ahí algunos sacrificios para acercarse a Dios. Pero el asunto de que Abraham, Isaac y Jacob hacen altares es un momento de rendimiento, de entrega, de reconocimiento, de búsqueda de Dios, diciéndole: tú eres el que nos puedes bendecir y el que nos puedes ayudar. El Dios de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo Dios a quien usted y yo servimos. Porque Dios no tiene principio, Dios es eterno, y porque Dios es único. Su nombre es Jehová. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Cuando Dios guía a Moisés para que saque al pueblo de Israel y que le da las instrucciones de que debería de ser un tabernáculo y cómo debería de ser el tabernáculo, también le da las instrucciones que haga un altar donde los sacerdotes ofrecerían sacrificios para que los pecados de los hombres fueran olvidados, fueran perdonados, y que el hombre encontrara su acercamiento o su solución de sus pecados en Dios. Entonces, este pasaje es muy especial, o este momento es muy especial. Y el altar que hizo Noé, que estaba bañado de bronce, y que era un altar muy especial donde ofrecían todos los sacrificios, tanto de toros como de corderos, era para que el hombre fuera limpio de sus pecados y que el hombre se acercara a Dios y accesara a Dios. Y el sacerdote es el que debería entrar, y era movible. Entonces, la frase esa, cerca de tus altares, está bien especificada en la Biblia. Más adelante, después de Moisés, nosotros encontramos que el rey Salomón, un rey que fue muy famoso porque fue mega millonario, súper rico el hombre, cuando hizo el templo y cuando hace la dedicación del templo, hace también un altar, y el altar era más grande que todos los demás que conocemos, aunque el del tabernáculo, porque el del tabernáculo debió haber tenido más o menos 1.35 de alto, como por 2.50, más o menos es lo que debió haber tenido. Pero el de Salomón tenía más o menos como 5 metros por 9, eso es lo que debió haber tenido, muy grande. Pero dice que Salomón estaba tan agradecido con Dios que ofreció tantos sacrificios que aún el altar
era insuficiente. Pero en el momento que Salomón sabe que el altar es un referente entre él y Dios, suceden cosas muy especiales que nosotros tenemos que retomarlas y traerlas desde allá, desde aquel tiempo de Salomón, con nosotros, leer lo que pasó y ver que el Dios de ellos es el mismo Dios nuestro, y que la Biblia sigue diciendo: cerca de tus altares. El altar entonces es el lugar donde el hombre tiene que venir a doblegarse delante de Dios, a pedirle perdón por sus pecados, a pedir la dirección del Señor cuando va a tomar la decisión de un cambio de trabajo a otro. Las jóvenes cuando se van a casar y que llega un caballero a proponerles noviazgo y luego matrimonio, cuando se va a cambiar de una ciudad a otra, debe venirse al altar, debe pedir el consejo de sus autoridades y del pastor, pero al final quien debe darle la garantía y la seguridad y la paz que debe hacer esos cambios es en el altar, en la presencia del Señor. Él conoce todas las cosas. ¿Por qué con Dios y por qué en el altar? Porque el altar es el referente. ¿Por qué con Dios? Porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. Y si Dios es omnisciente, el futuro para Dios es su presente. Él sí sabe lo que va a pasar. Usted y yo no sabemos qué pasará el día de mañana, pero Dios sí sabe qué va a pasar. Es más, a nuestro Dios nada le toma por sorpresa. Él sabe todas las cosas antes que sucedan. Por eso debemos amarle y adorarle. Y cuando venimos a su casa, debemos abrir nuestros labios, abrir nuestro corazón, venir al altar y decirle: te amo, te adoro. Y cada vez entre más me acerco a ti, comprendo que eres más especial y más profundo, y entiendo que me amas. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Gracias al Señor. Cerca de tus altares. Les voy a mencionar por lo menos 3 altares. El primero de ellos es el altar de bronce. 3 altares. Y lo que sucedió en los tiempos pasados con las personas que levantaron estos altares. ¿Qué sucedía cuando ellos hacían una parte, pero Dios hacía otra parte especial? Dice el primer libro de los Reyes, el capítulo 8, el verso 64. Aquel mismo día sacrificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Este es un momento bien especial. Nosotros leemos que la cuestión de los templos es un punto de referencia donde la gente viene a buscar de Dios y a escuchar de Dios y a darle oportunidad a Dios en su vida. Los templos, esos son un punto de referencia. Y desde los tiempos antiguos existieron. David en algún momento quiso levantar un templo y quiso hacer altares. Pero Dios le dijo a David: tú no puedes levantarme un templo. Son decisiones del Señor. Porque tú eres un hombre de guerra. En el tiempo que David entró como rey con Israel, había muchos enemigos limítrofes que estaban siempre en contra de Israel y en contra de Israel. Y muchos de ellos sí sabían la declaración y la promesa de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir. A los que te bendigan los voy a bendecir, a los que te maldigan los voy a maldecir. Y es una promesa que está ahí de parte de Dios, porque es el pueblo escogido por Dios. Y le digo una verdad: usted y yo, en el momento que determinamos acercarnos a Dios y entregarnos a Dios, hay algo muy especial. En ese momento Dios tiene la promesa: te voy a bendecir. A los que te bendigan yo los bendigo, a los que no te bendigan yo me encargo de ellos. No te pelees con los enemigos. Dios en su momento se encarga de ellos y Él sabe cómo tratar con ellos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Y David en ese tenor trató de hacer un templo para Dios. Y Dios vino y le dijo: tú no me puedes hacer un templo y tú no puedes levantar un altar, porque tus manos están manchadas de sangre. Tú has sido un hombre de batallas, de guerras, eres un estratega. Tus manos están manchadas de sangre. Pero el templo me lo va a levantar un hijo que salga de tus lomos. Él es el que va a levantar el templo. Y este templo es el que levantó Salomón. Y ciertamente pues lo hizo de la mejor manera, con los mejores materiales que había en aquel tiempo, como la cantera, como la madera. Traían madera del Líbano. Y pues había riqueza. Muchos de los utensilios eran de puro oro. Otros tenían chapa de oro. Fue lo máximo. Él todo lo que hacía, Salomón, todo lo que hacía era ordenar, porque era muy rico.
Pero igual, pues nada le costaba no hacerle nada a Dios. Pero con Dios hacemos cuando nosotros tenemos gratitud con Él. Cuando nosotros sabemos que a pesar de todas las cosas, Él nos ha cuidado y nos ha guardado. Con Dios hacemos por eso. Y Salomón igual podía haber hecho el templo, no podía haberlo hecho. Y lo hizo, y nada más daba orden. Entonces, en el momento que ya el templo estaba bien hecho, hay una convocatoria para todo el pueblo, porque van a hacer la dedicación del templo. Y sucedieron cosas bien especiales, bien extraordinarias. A mí me impresiona lo que hicieron ahí, lo que se realizó ahí. Pero todo es en gratitud a Dios, y todo es porque se le tiene amor a Dios. Y Salomón sabía que todo lo que tenía era porque Dios lo había prosperado y lo había bendecido. Cuando Salomón tomó el reino y que sintió que era mucha la responsabilidad, él se fue a orar y le dijo a Dios: solo te pido que me des sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios viene y le dice: por cuanto nada más pediste sabiduría y no te fuiste por lo material, entonces yo te voy a bendecir también en lo material. Y llegamos a este momento, la generosidad de Salomón. Fíjese, vamos a leer ahorita el pasaje bíblico. En los sacrificios, la fiesta, en la dedicación, que del templo que hizo Salomón duró 14 días. Pero en todos esos días sacrificaron un promedio de 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Dice que el altar era insuficiente, por eso consagró el atrio para que ahí se siguieran haciendo los sacrificios. Imagínense lo que es la carne de 22,000 bueyes. No cabría aquí en el santuario, no cabría aquí en Soriana si quitaran todo lo que hay. 22,000, 120,000 ovejas. Era la gratitud. Y uno puede decir: qué desperdicio, porque siempre depende del enfoque y en la situación que uno está. Cuando se hace un acto en adoración para el Señor, a Dios le agrada. Si es mucho, si es poco, cuando tú lo haces de todo corazón, a Dios le agrada. A Dios lo que le interesa es que tú, cuando te acercas a Dios, te acercas con todo tu corazón. Lo poco o lo mucho es de todo tu corazón. Es porque lo respetas y es porque lo amas. Pero él fueron 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. La fiesta de la dedicación duró en esa ocasión 14 días. Pero sí quiero llevarlo para que vea qué es lo que sucede en ese momento de esa celebración. Le voy a pedir a Zaret si me pone ahí Primero de Reyes, el capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 62 al 64, para que usted vea esto tan especial, cerca de tus altares. Por eso el salmista dice: yo quiero estar cerca de tus altares, y en tu altar me voy a acercar para adorarte, en tu altar me voy a acercar para que me limpies, y en tu altar es donde yo voy a tomar las decisiones de lo que voy a hacer en mi vida. Dice esta porción de las Sagradas Escrituras: entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová: 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, para ofrecer ahí los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, no cabían en él los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Todo esto lo hacía el pueblo de Israel para encontrar descanso de sus pecados, para reconciliarse con Dios, para estar cerca de Dios. Pero luego ahí mismo voy a invitar a Zaret para que me ponga Segundo de Crónicas, el capítulo 5, del verso 13 en adelante. Vea esto. Mientras Salomón, porque Salomón todo lo que hizo fue ordenar a toda su corte que tenía: traigan todos los bueyes que sean necesarios, traigan 22,000, traigan las ovejas. Y los sacerdotes, yo por más que trato de imaginar que no se cansaron, como fue tantos los bueyes que mataron en sacrificio y en adoración, y las ovejas deben haberse cansado. Pero junto a todo esto, quiero que vea lo que sucedió ahí mientras están dedicando el templo y los altares del Señor. Cuando sonaba pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con las trompetas y címbalos y otros instrumentos de música,
y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa de Jehová se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Salomón da las órdenes, los sacerdotes están haciendo su trabajo de estar matando, sacrificando los bueyes para ofrecerlos en adoración. Pero vea, ¿qué es lo que pasa? Hay un grupo que está alabando al Señor, o la multitud está alabando al Señor, y mientras los que tienen los instrumentos subían el sonido y se concentraban en la alabanza, esto siempre es algo que agrada a Dios y mueve a Dios. Sabe que nosotros cuando cantamos aquí, nuestras alabanzas tienen un mensaje fundamentado en la palabra, pero estamos expresando nuestra adoración, nuestra pleitesía al Señor. Pero ¿sabe por qué adoramos nosotros al Señor? No porque Él la necesite, le adoramos porque Él se lo merece. Por eso le adoramos. Y vea el acto, dice que subía el sonido de los instrumentos, el pueblo subía la voz y empezaron a adorar a Dios, y Dios responde. Vino la nube. Es lo que los teólogos le han nombrado, o el Targum de los judíos nombra la Shekinah, para referirse a la presencia de Dios o a la gloria de Dios. Dice que la nube llenó aquel lugar donde estaban. Era tan espesa y era tan fuerte que dice que los sacerdotes pararon el momento del sacrificio de los animales, porque ya no podían ministrar, ya no podían continuar en eso, porque la nube era tan espesa, no los dejaba ver. Y la nube siempre en el Antiguo Testamento está relacionada, y ahí mismo la frase lo dice, con la gloria del Señor. En nuestros días, cuando la gloria del Señor desciende a las personas, o cuando desciende con nosotros y nos confronta de que estamos sucios, de que necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados, y pasa algo especial, empieza a conmocionarse nuestro corazón y en nuestros ojos empiezan a aparecer las lágrimas, y basta que nosotros le digamos al Señor: perdóname. Y en ese momento empiezan a suceder cosas bien fuertes en nuestra vida. Yo he dicho esto, me ha tocado en diferentes culturas, de muchos años de convertido y de pocos años de convertido, y he visto cuando la gente levanta sus manos en señal de adoración a Dios. Cuando se levantan las manos, cuando a alguien lo quieren controlar, por ejemplo, si es un soldado y hay un grupo de personas ahí y le grita: arriba las manos, y ellos levantan las manos en seña de que no están prestando resistencia y que no se van a defender y que son vulnerables en ese momento. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, le estamos diciendo al Señor: aquí estoy, me rindo y yo quiero que tú bendigas mi vida. Y en ese momento empiezan a pasar cosas bien especiales. Hoy estamos aquí en el templo, y los que conocemos a Dios, porque para nosotros Dios es real, Dios existe, y Dios ha bendecido nuestra mente, ha bendecido nuestro corazón y ha hecho un cambio en nuestras vidas. Por eso lo adoramos y por eso lo bendecimos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y yo tengo algo muy especial, hermanos. Sea bendecido el nombre del Señor. Mire, me ha tocado en diferentes pueblos, diferentes culturas y diferentes tiempos de conversión ver cuando la gente levanta sus manos y empieza a adorar al Señor, pero sin que el que está dirigiendo la alabanza o el ministro que está predicando y está orando en el momento que está orando por ellos, de repente las personas empiezan a hacer esto. Y no hay nada en la Biblia que diga que muevan las manos así, y que las sacudan como si estuvieran sacudiéndose el polvo o como si fuera una gelatina, pero lo he visto. Y eso no es nada más y nada menos que el contacto de la gloria del Señor. Ahí cayó la nube, era una nube espesa, ya no pudieron ministrar, pero cuando cae sobre nosotros nuestra carne, que es polvo, pues la forma que lo expresa cuando siente fuertemente el toque de Dios o la bendición de Dios en nuestras vidas, se vienen las lágrimas y empieza uno a estremecerse. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Debe haber sido un acto muy especial. Son 14 días. Los sacerdotes no se dan abasto en estar sacrificando y sacrificando toros y ovejas en adoración al Señor, porque están dedicando la casa de Dios. Y junto con eso Dios dijo: aquí estoy. Cuando los cantores o los ministros de alabanza
levantan el sonido de la trompeta, de los címbalos y de otros instrumentos, y el pueblo empieza a alabar a Jehová, Dios derrama esa nube especial. Pero sí me gustaría que vaya conmigo ahí al Primero de Reyes, capítulo 8, versos 54 al 57, y veamos lo que hizo el rey Salomón, el gobernador, la figura pública, la autoridad gubernamental. Veamos qué es lo que hace él en este momento especial. Dice la Biblia: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas hacia el cielo. ¿No le ministra, no le bendice esto? El político máximo, el hombre más sabio de aquel tiempo, el hombre, el mega millonario de aquel tiempo, el rey. Fíjese, me bendice esto, me llena. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. Estaba arrodillado el viejo, si me permite la expresión. Estaba rendido ante el Señor, delante del altar de Jehová, dice, y con sus manos extendidas al cielo. Y luego dice: y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con todos nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Ese mismo Dios, hermanos, es el Dios a quien usted y yo servimos. Un Dios especial, un Dios maravilloso, un Dios de poder, un Dios que nos ama, un Dios que tiene un programa para nuestras vidas, un proyecto de vida para nosotros, y Dios tiene planes especiales para su pueblo. Pero el pueblo tiene que entender que hay que venir al altar, a adorarlo, a quebrantarse, a pedirle perdón por los pecados, a hacer un compromiso de agradar y de servir al Señor. Sea bendecido el nombre de Dios para siempre. Hay un segundo altar del que les quiero hablar, que es el altar de Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Esta es la declaración de la palabra de Dios que sustenta este mensaje muy especial. La presencia del Dios viviente es la que da significado a nuestros templos, es la que da significado a los altares de nuestros templos. Su presencia es la que hace la diferencia. Dios es un Dios grande y poderoso. Dios es real, hermanos. Él existe. Nosotros solamente estamos hablando lo que Dios nos legó y nos dejó, que es este libro sagrado. Y en este libro sagrado nosotros tenemos que este libro es el libro infalible en nuestra fe, que es nuestra doctrina, y que es infalible y que es útil para nuestra conducta. Es el libro infalible en fe y conducta. La Biblia y el Dios de la Biblia siempre traen al hombre al quebrantamiento, al arrepentimiento, y la Biblia siempre lleva el entendimiento del hombre para que entienda el hombre que necesita acercarse y entregarse a Dios. La Biblia es muy especial, y Dios aquí en la palabra del Señor dice de una forma muy especial: dame, hijo mío, tu corazón. Así dice. Antes de que vengas al altar, Dios te pide el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo primero que le tienen que entregar al Señor. Pero pues si nosotros somos criaturas del Señor, si Él es nuestro creador, como que pudiéramos decir, bueno, es que Él puede entrar a fuerza, o Él puede tomarlo a fuerza. No, pero aquí llegamos a lo que nombramos la moral de Dios. Cuando Dios creó al hombre le puso un razonamiento, a diferencia del instinto con el que seguían los animales. El hombre razona, el hombre tiene memoria, el hombre tiene una capacidad enorme en su cabeza, en su mente, en su memoria. Pero al hombre también Dios en la moral le puso voluntad. Por eso les digo que la moral de Dios es exquisita,
es perfecta, está refinada. Y luego Dios viene y le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios no lo quiere a fuerzas, lo está pidiendo. Y ya la persona es la que toma la determinación. Yo sí le quiero entregar mi vida a Dios, yo sí le quiero entregar mi corazón a Dios, yo sí necesito a Dios. O la persona dice: yo no quiero nada con Dios. Aun cuando Él es el creador, en su moral Él no manipula y Él respeta. Por eso Dios también dice: hey, dice, antes que vengas a mis altares, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo entre vosotros que he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Y yo solamente, lo que dice en el consejo, dice: escoge la bendición para que seas tú bendecido y sea bendecida tu descendencia. Seas próspero tú y sea próspera tu descendencia. Y esto es tan especial, tan importante. Dios a nadie lo trae a fuerzas. Dios quiere que nuestros actos de adoración y nuestra entrega al Señor sean voluntarios y sean de todo corazón. Y Dios te sigue diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Hay una parte del corazón, o el corazón nuestro, le pertenece a Dios. Y mientras Dios no esté en el corazón del hombre, el hombre tiene muchas posturas malas, muchas actitudes malas. Pero cuando Dios está en el corazón del hombre, Dios cambia al hombre. Esto va más allá de una religión. Esta es la entrega de la criatura al Creador. Y ya cuando la criatura se entrega con el Creador, ahí se solventan y se resuelven muchas cuestiones de la separación que hace el pecado entre Dios y nosotros. Porque el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios nuestras vidas y vamos al altar y le decimos: aquí está mi vida, en ese momento hay cambios muy especiales en la persona. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos un altar muy diferente que los que hemos visto, tanto el del tabernáculo como el del templo de Salomón, porque ahí se ofrecían los sacrificios de los animales para que el pueblo se reconciliara con Dios. El derramamiento de sangre que se hacía ahí era para que el pueblo se consagrara con Dios y se reconciliara con Dios. Por eso es que cuando usted y yo vamos al libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos dice: y casi, según la ley dice, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Y por eso usted y yo sabemos que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió en nuestro lugar y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y Juan dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, yo todavía en mi mente tan pequeña, que es una miniatura ante Dios, yo no alcanzo a entender cómo es cuando la persona viene y le dice a Dios: perdóname. Y en ese momento suceden muchas cosas. Cuando la persona viene con Dios a su altar y le dice: perdóname, y que lo hace de todo corazón, suceden cosas extraordinarias. Dios se encarga de renovar muchas cosas en la mente, en el corazón. Y Dios cambia a las personas. Dios transforma a las personas. Dios es poderoso y Dios es grande. Y sucede una purificación y una transformación en la persona así milagrosamente, instantáneamente, casi en la mayoría. Hay algunos que van caminando en las cosas de Dios paulatinamente, cada vez van creciendo, van aprendiendo, pero hay otros que en el momento que se acercan al altar del Señor y le dice: te entrego mi vida. Yo entiendo que he estado muy lejos de ti, yo entiendo que he sido un pecador y todo lo que hago es ofenderte, y yo siento que ha llegado el momento de que yo debo entregarte mi vida. Y en ese momento, cuando la persona toma la decisión, pasan cosas muy especiales. Aquí la palabra del Señor es fuerte, es especial. El altar de Dios es un lugar donde venimos a buscarlo y a quebrantarnos. Es el lugar de la búsqueda, es el lugar del quebrantamiento, es el lugar de la entrega, es el lugar de la adoración, es el lugar donde las criaturas establecen un pacto con el Creador. Es un momento muy especial. Hermanos, si ustedes están en el momento de tomar decisiones, el mejor lugar o la mejor manera es que pidan consejo con los entendidos, con la gente de experiencia. Pidan consejo, pidan opiniones, 2, 3 opiniones. Incluso cuando alguien se enferma y va con su médico particular
o va al seguro y le dan los resultados y le dicen que tiene X enfermedad y a lo mejor la enfermedad es grave y usted ya se preocupó, se alarmó, es de sabios que vaya y haga la consulta con algún otro médico. Entonces, para la toma de decisiones que ustedes van a hacer, es sabio que consulten a las personas, que escuchen la opinión de otras personas, pero la decisión más importante está en el altar. Cuando usted viene a la presencia de Dios, al altar de Dios, y le dice, no me quiero equivocar. La decisión que estoy tomando es trascendente, es importante, y no me quiero equivocar. El hombre y la dama tenemos que hacer 3 decisiones en la vida que son relevantes, que son importantes. Y si nos equivocamos en cualquiera de ellas, las cosas no van a estar bien. Las cosas van a traer muchas dificultades. Mire, las 3 decisiones que tenemos que hacer en la vida y que a veces esas hay que hacerlas ahí en el altar. Número 1, el oficio o la profesión que escogemos para defendernos económicamente. Número 2, la persona que seleccionamos para formar una familia. Tenemos una influencia del neomodernismo y del país vecino muy fuerte, que hoy los matrimonios se juntan a prueba. Tenemos una influencia muy fuerte que atenta contra los principios de la palabra de Dios, porque Dios no estableció eso, de amigos con derecho. Y todas esas cosas atentan. Entonces la persona llega el momento que tiene que escoger a alguna persona para formar una familia, tanto la dama como el hombre. Entonces esas decisiones tienen que hacerse en el altar del Señor. Y número 3, en el momento que la persona entiende que llegó la hora que debe acercarse a Dios, pero como Dios no manipula y como Dios no quiere a nadie a fuerzas, la persona tiene que tomar la determinación de acercarse a Dios. Esas 3 decisiones todos las tenemos que hacer. Y revísese en cuáles de esas decisiones ya está: el oficio o carrera para defenderse económicamente. La persona que escoge para formar un hogar y al acercarse a Dios. Si usted ya hizo las 3 decisiones y las hizo guiado por Dios, le aseguro que siempre va a estar bien y va a caminar bien y su hogar va a estar bendecido, su hogar va a estar próspero, su vida va a estar próspera. Pero permítame, yo no le estoy diciendo que no va a tener problemas ahí con el viejo, perdón hermanos, o con el esposo. No, porque pues no es una silla. Y no quiero decir que no va a haber diferencias. Habrá momentos que habrá diferencias, que habrá discusiones entre los cónyuges, entre los hijos y los padres. Habrá momentos, pero al final, cuando uno tiene el temor de Dios y el amor de Dios, alguien doblega las manos y va y dice, perdóname. Y en ese perdón se resuelven muchas cosas. Porque nosotros la cuestión del perdón lo tenemos muy desarrollado. Porque nosotros no merecíamos que Dios nos perdonara y Dios nos perdonó y nos alcanzó y nos salvó. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Entonces, estas decisiones son importantísimas y hay que tomarlas en el altar del Señor. Hay que buscar la dirección del Señor. Hay que venir al altar. Así, después de que pide el consejo, el altar es importante. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Mire, siempre cuando nosotros vamos a buscar un consejo, es probable que alguien diga, no, yo al altar no voy y no voy a buscar la dirección conforme a la Biblia, porque la Biblia es muy contundente, es muy clara, es muy fuerte y es probable que cuando alguien ande buscando un consejo, pero ya él en su mente y en su voluntad está decidido lo que quiere hacer, entonces a las personas que va a pedir que les aconseje o las otras opiniones que quiere escuchar, va a querer escuchar los que le digan lo que él quiere que le digan. Pero si usted quiere que alguien le diga lo que es más sabio, busque a personas neutrales, que aunque le duela, que lo confronten y que le digan, no, es que lo que estás haciendo no está bien, es que no te va a ir bien ahí con esa persona. Entonces, pues esas personas a veces no quieren sacarles de consejos, pero le están diciendo lo que es verdadero y lo que es correcto. Altar número 3, el altar del Señor. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Fíjese que este pasaje de la palabra del Señor es muy interesante, porque aquí el pueblo de Dios se había alejado, los hombres se habían alejado de Dios porque se casaron con mujeres que tenían dioses extraños, así dice la Biblia.
los hombres que servían a Dios del pueblo judío se casaron con mujeres que tenían dioses extraños. No con pueblos extraños, tenían dioses extraños. Y esto hizo que los hombres se empezaran a apartar de Dios, porque las mujeres siguieron teniendo dioses extraños y los alejaron de Dios. Y cuando la fe está fundamentada o apuntalada en dioses extraños, porque así se menciona en la Biblia, todo lo que no es Jehová Dios son dioses extraños. Lo que es más, nuestra fe tiene que estar fundamentada, hermanos, en nuestros altares, nuestro altar, y nuestra fe tiene que estar fundamentada en la Biblia, la palabra del Señor. Ahí tiene que estar fundamentada. Y cuando vamos a nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios, aquí la Biblia dice que si usted y yo creemos en Dios y creemos en Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo, no hace falta creer en ninguna otra cosa más. Lo demás serán dioses extraños. Y se lo menciono, la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores. Por eso le digo, si creemos en Dios y creemos en Jesús y creemos en el Espíritu Santo, no hace falta creer en ninguna otra cosa. Lo que se sale de ese parámetro serán dioses raros, dioses extraños, pero no será el verdadero Dios y no estará usted ubicado en el altar correcto. Jesucristo dijo, ¿creéis en mí? Creed también en Dios. Y luego el texto que les acabo de citar es muy importante, porque hay un solo Dios, no hay muchos. Lo dice la Biblia católica y lo dice esta Biblia. Las dos Biblias, y se lo puedo enseñar en la Biblia católica. Yo en mi escritorio, en mi lugar de trabajo, donde trabajo con las Biblias, tengo la Biblia católica y la consulto, y me fascina la Biblia católica. Porque la Biblia católica no dice como la nuestra. Aquí la nuestra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia católica dice, porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador, Jesucristo hombre. Así dice la Biblia católica. Lo mismo, pero con palabras más directas, más claras. Entonces no hay muchos dioses, no hay más dioses. Todo lo que se sale de Jehová Dios, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo son dioses raros, son dioses extraños. Por eso nuestra fe y nuestro altar debemos apuntalarlo con las Sagradas Escrituras. Y para los pecados, fíjese lo que la Biblia dice, para los que cuando nosotros pecamos al Señor, Primera de Juan capítulo 2, el verso 1 y el verso 2 dice, hijo, estas cosas te escribo para que no peques. Pero luego fíjese lo que dice, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese que no menciona un nombre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la ofrenda por tus pecados y no solamente por los tuyos, por los de todo el mundo. Entonces, esto es muy interesante. Nuestra fe para reconciliarnos con Dios y el altar correcto es el que está fundamentado a la luz de la palabra de Dios y en el que nos paramos en la Biblia. Todo lo que yo estoy es haciendo citarle la palabra del Señor, lo que dice el libro sagrado. Y esto es muy especial. Ahí en ese altar dijeron, y los hombres se alejaron de Dios porque se fueron con mujeres o escogieron mujeres que tenían dioses extraños. Entonces, el verdadero Dios se llama Jehová. Jesucristo es el único Salvador del mundo y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si usted y yo creemos en Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, no hace falta creer en ningún otro Dios. Fuera de ahí, lo demás son dioses extraños. No es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios nuestro está en las alturas. Y desde las alturas contempla todo lo que sucede en la tierra. Y es tan grande y tan poderoso que alcanza a ver a todos los habitantes de todo el mundo. Y es tan grande y tan poderoso que su plan es perdonar y salvar a los habitantes de todo el mundo. Tan especial que Juan tiene una revelación en el Apocalipsis y dice que Dios lo confrontó y dice que eran miles y miles y miles de gente. Le preguntó, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y Juan le echó un vistazo, dijo, no conozco a nadie. Y luego dice el Apocalipsis, y había de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Porque la iglesia del Señor en esa declaración pues es universal.
Un día de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación vamos a estar en la presencia del Señor. Y sorpréndase, hablaremos un solo idioma, el idioma del cielo, el idioma de Dios. Sorpréndase, el altar ahí será excelente y será perfecto al 100%. Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. Y hay muchas corrientes sobre eso, pero el día de Jesucristo se refiere cuando Él arrebate a su iglesia para que estemos en su presencia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que tenemos la fe correcta seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Cuando usted está alegre, está feliz, cuando la vida le sonríe y que todo está bien, hay que venir al altar del Señor y decirle gracias. Gracias por todo esto. Pero si en alguna ocasión todo está en contra, todo es difícil, también hay que venir al altar y decirle gracias. No entiendo lo que me está pasando. Y aunque tú lo conoces, yo quiero abrir mis labios y decirte lo que me está pasando. Va Jesús pasando y está un ciego y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo calla la gente y él más gritaba, digo, tráiganlo. Y cuando lo trae Jesús ve que está ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego abre su boca y dice que reciba la vista. Aunque Dios es omnisciente y sabe lo que sucede cuando la vida no te sonríe y te dijeron que hay una enfermedad o un enfermo en casa. Porque cuando se habla de una enfermedad incurable en una familia, eso cambia el curso de la familia, en todos los aspectos. Eso desestabiliza emocionalmente, económicamente, en todos los aspectos. Entonces, y Dios sabe, porque Dios nada le toma por sorpresa. Entonces, cuando todo te va bien, hay que venir al altar y decirle gracias. Gracias, papá. Gracias, Dios, porque todo me está bien. Pero también cuando no te va bien, ven al altar, cerca de tus altares, y quiébrate ahí, arrodíllate. Ora, derrama tus lágrimas en el altar delante del Señor y dile, te doy gracias, aunque no entiendo lo que me pasa. Qué impactante fue aquel momento. No es un altar como este bonito. El hombre se vistió de cilicio, ropas toscas, ásperas, y era millonario. Y fue y se tiró allá donde la mujer tiraba la ceniza. Se rasuró su cabeza y rasuró su barba. El hombre está pelón. Es que en un día perdió todas las riquezas que tenía, pero el dolor más fuerte que sentía, en un día perdió 10 hijos, 10 féretros estaban ahí, 10 hijos. En un accidente, estaban festejando a su hijo el mayor que cumpleaños y en un lapso así se murieron todos, llegó uno asustado. Llegó un tornado del desierto, aplastó la casa y tus 10 hijos están muertos. Yo andaba trayendo al bebé afuera y yo me escapé. Entonces el hombre rasura su cabeza, rasura su barba, se pone las vestiduras más viles y va y se tira en la ceniza. Pero cuando está ahí en la ceniza, levanta su voz, quebrado, hecho pedazos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que tenía lo tenía por ti y no entiendo por qué me lo quitaste, no entiendo ese reloj. No sé dónde lo hiciste, no entiendo. Pero sigo creyendo, le está diciendo, sigo creyendo en tu altar, sigo creyendo en ti y te alabo en estos momentos, aunque no lo entiendo. Esa es la realidad. Y verá que en el altar se resuelven. Él tomará el bálsamo del cielo, limpiará tus lágrimas. Él tomará el bálsamo del cielo, enjugará tus lágrimas. Y Dios está listo para bendecirte y ayudarte. El altar es el mejor lugar. Es un referente que a Dios le agrada que sus criaturas vengan ahí a buscarlo, a consultarlo, a alabarlo, a pedir dirección, a hacer compromisos, a hacer pactos. Y yo sé que en esta ocasión muchos de los que estamos aquí tal vez vienen con muchas dificultades y hay que decirle al Señor, aquí estamos. Y abra sus labios y dígale, tú conoces, pero te lo quiero expresar, te lo quiero decir. Lo que me perturba, lo que me quita el sueño, lo que me está desgastando, lo que me tiene muy tenso, muy estresado, te lo quiero platicar. Mire, fíjese que cuando la persona o el cliente o el paciente va con el psicólogo, el solo hecho de hablarlo ante una persona igual que él es una terapia que lo hace que descanse
Ya el psicólogo, pues entre las terapias y las herramientas que tienen, le da una especie de ejercicios para que salga adelante. ¿Cuánto más si usted y yo venimos a la presencia del Señor y en el altar le decimos a Dios lo que nos sucede? Porque aquel sí tiene la solución completa. Los psicólogos hacen una buena parte, los psicólogos tienen un buen trabajo, pero donde el médico y el psicólogo y el psiquiatra fallan, el Dios que está sentado en el cielo, Él no falla. Y Él puede sanar una mente torcida, entenebrecida, una mente desorientada o los nervios desequilibrados. Él los sana. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El solo hecho de que vaya con el psicólogo, le ayude esa terapia, descansa cuando empieza a hablar y a hablar. Pues venir a la presencia del Señor y usted le dice todo lo que le mortifica, todo lo que le preocupa, Dios lo va a ayudar y lo va a bendecir. Cerca de tus altares. Cuando vayas a tomar una decisión, cerca de tus altares. Cuando sientes que estás frío y que no sientes a Dios y que ya no tienes ganas de ir al templo, vente un día, pídele la llave al pastor o a los encargados y dígale, ábrame ahí, me quiero encerrar cerca de tus altares. Eso cambia enseguida todas las cosas, porque al Dios que viene cerca de sus altares es poderoso. Solo te estaba esperando con los brazos abiertos para ir a hacer la obra. Bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Sé que a muchos de los que estamos aquí nos habrá pasado algún día que queremos dejar todas nuestras actividades, todos los compromisos, dejarlos. Si se arreglan bien, si no se arreglan. No sé si le habrá pasado, pero a mí sí me ha pasado muchas veces. Y de venirme y estar solo, encerrado en la casa de Dios, en sus altares. Eso cambia muchas cosas. Eso resuelve muchos problemas. En los altares se resuelven muchos problemas. Si se resolvía que Dios perdonara los pecados del hombre, con más razón cualquier otro problema tiene solución ahí en los altares. ¿Quieren venir al altar en estos momentos? Alguien debe venir al altar del Señor en esta hora. Alguien debe acercarse a Dios en esta hora. A lo mejor usted viene y le dice, te quiero dar mi corazón, yo no te lo había dado. Entra a mi corazón, perdona todos mis pecados que he cometido todo este tiempo. Yo he estado lejos de ti. A lo mejor usted va a venir y va a hacer un pacto y le va a decir, te quiero buscar, te quiero servir. A lo mejor usted va a venir y le va a decir, ya no quiero estar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Y el altar es el referente. Cerca de tus altares. Gracias, Dios. Maravilloso Jesús, Aquí estamos. milagroso Gracias, Señor. Llena ese lugar de tu presencia. Descender tu poder. Aleluya. En los que estamos. Queremos estar cerca de tus altares siempre. Quiero levantar En cada decisión que vamos a tomar, cerca de tus altares. Maravilloso Jesús, Te necesitamos, mi Dios. milagroso Señor. Te necesitamos, Señor. Llena ese lugar. Gracias.